Durante la mañana del 28 de marzo se presentó en Donostia San Sebastián el proyecto Elkarrekin Hobetuz, Mejor en Común, entre Eusko Ikaskuntza y la obra social La Caixa. Xavier Retegui, presidente de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos, y Ana Guzmán, delegada general de La Caixa en el País Vasco, nos explicaron todos los detalles de la iniciativa en rueda de prensa. Posteriormente, José Ignacio García Ramos, presidente del Comité de Dirección de Euskosare, nos explicó el planteamiento inicial. Este proyecto encaja plenamente con el quehacer de Eusko Ikaskuntza. Entonces, para nosotros es un honor contar con la colaboración de La Caixa en nuestro proyecto de esta naturaleza y esperamos no solamente este proyecto, sino que sea el inicio de una fructífera relación futura. Elkarrekin Hobetuz, Mejor en Común, una iniciativa que tiene por objeto la creación de una red de jóvenes en la que se promueve la convivencia, la diversidad y la resolución de sus problemas en común. Como ustedes saben, la obra social lleva presente en Euskadi tantos años como la entidad financiera lleva trabajando en la comunidad. En este momento estamos celebrando nuestro 25 aniversario ya en Euskadi. Gracias al acuerdo entre ambas entidades se posibilita la creación de una amplia red de participantes en base a dos ejes: la aceptación y respeto por la diversidad y la resolución de problemas en común. En el primer año de trabajo, el planteamiento de creación de esta red se estructura en dos fases: contratación de un coordinador general del proyecto e incorporación de 10 jóvenes, conocimiento mutuo de los participantes a través de la convivencia, obtención de ideas e intereses de cada uno de los participantes y puesta en común de todo ello, teniendo como objetivo el logro de un denominador común de intereses entre todos ellos, que sirva de punto de partida para las acciones que posteriormente se pongan en práctica. José Ignacio García Ramos explicó la meta de esta iniciativa. El presidente es el interés de la propia sociedad Eusko Ikaskuntza en incidir directamente en lo que se llama los jóvenes, ¿no? En el mundo de los jóvenes. Entonces, con idea de trasladar los valores de la propia sociedad, trasladarlo a los jóvenes, ¿no? Y esto ha llegado a encajar perfectamente con una de las líneas que la Fundación La Caixa planteaba en su convocatoria del año pasado.